Hola, estamos acá en la exposición Notas Docentes de Carlos Raúl Villanueva con el querido profesor Juan José Pérez Rancel, profesor de la facultad desde muchísimo tiempo, querido por todos y conocidos por todos. Pero estamos acá en este momento porque queremos hablar sobre la exposición. Queremos tu opinión sobre la importancia de tener la exposición en este momento acá, lo que nos dice, lo que nos abarca, lo que quiere transmitir más allá del personaje en sí mismo. Y yo empezaría contándome, ¿qué te parece que hablemos del aspecto docente de Carlos Raúl Villanueva en su vida? Tú que escribiste un libro de él y sabes de eso. Bueno, gracias Marina Fernández por la invitación a que yo hable de Villanueva. No sé si sea el más indicado, pero sí, yo lamento no haberlo conocido. Yo ingresé a ser estudiante de la facultad en el 71, él todavía vivía, pero yo aprendiendo a manejarme aquí, porque yo venía de Catia, pues no se me ocurrió que Villanueva era un personaje que yo debía conocer. Claro. Y pasaron los años, yo como estudiante, ningún profesor de los que yo tuve en los primeros semestres me habló de Villanueva, nunca. A Villanueva lo vine a conocer con el tiempo y con el estudio después del año 81 cuando fui profesor. Lamentablemente fue eso porque podía haber comprendido su valor, su importancia al momento de ser estudiante. Y ese es precisamente uno de los mm, objetivos que creo debiera tener la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de esta ciudad universitaria, diseñada básicamente por Villanueva, con los estudiantes y con esta exposición. Traer a los estudiantes a esta exposición para que conozcan a Villanueva, porque tengo la impresión de que no han sido suficientemente conocidos los proyectos, las obras, los méritos y en general la vida de Villanueva por parte de los estudiantes y de muchos profesores también. Claro. Eh, que no les pase a ellos lo que me pasó a mí cuando entré como estudiante, que no pasaron 10 años desde que entré hasta que eh, fui profesor, que empecé a estudiar algo sobre Villanueva. Tuve la suerte de trabajar en el estudio del hijo de él, Pero imagínate, en José Carlos, que falleció después, en el centro Mata de Coco. Y allá estaba Villanueva por todas partes, las huellas de él, la forma del estudio, era la forma que él tenía en su estudio de Caoma. El hijo reprodujo, la replicó. ese estudio lo replicó en el penthouse de Mata de Coco. Pero aparte de esos datos curiosos, creo que esta es una exposición que es un valor patrimonial de la Facultad de Arquitectura, tanto como las obras de Calvet que tenemos aquí enfrente, detrás de las cámaras, o las obras de Gego, o las fachadas de Manaure, o de los artistas que han hecho los murales de la Facultad de Arquitectura. Esta exposición que tenemos aquí es patrimonio cultural arquitectónico de la Facultad de Arquitectura. Bueno, de hecho forma parte de la colección permanente y pretendemos que de ahora en adelante cada cierto tiempo vuelva a surgir, a salir, a exponerse. Esta es la tercera vez que se expone. La primera fue en el 2007, luego hubo una en el 2019, pero teníamos mucho tiempo que no veía la cara y hay estudiantes noveles que no lo conocen. Fíjense, es grandioso lo que han hecho de rescatarla porque es un gran valor, es muy importante. No solo por el contenido, que después vamos a hablar un poco de eso, sino por el valor documental de ese contenido. No son solo dibujos que se reproducen de Villanueva sin orden o en orden aleatorio en todo caso, sino por la fotografía que resumen esa cronología del trayecto vital de Villanueva De eso vamos a hablar. en su vida, los diversos momentos de su existencia. La imagen siempre ayuda, pero una imagen no vale más que 1000 palabras. Eso es mentira. La imagen te deben llevar palabras y las palabras deben llevar imagen. Eso va junto. Sino también por los documentos que están ahí de producir, que me imagino que debe ser como la cuarta parte de todo lo que tiene la fundación. Parece que es nueva. Me lo acaba de decir Paulina, hace momentos de demasiado, que tienen allá la cantidad de imágenes de las notas docentes es tremendísima. Entonces,
Volví. Villanueva, ¿qué importancia tiene esta exposición? Esa importancia que muestra la trayectoria vital de un hombre que nació con el siglo, que estuvo eh, por paradoja del destino o por suerte que tuvo en el sitio indicado, en la fecha indicada, en la década indicada. Un estudiante de arquitectura en la Escuela de Bellas Artes de París en los años 20 era lo mejor que le podía pasar a un estudiante de arquitectura. ¿Por qué? Porque en los años 20, después de la Primera Guerra Mundial, está rehaciéndose el pensamiento arquitectónico, está por fin surgiendo la arquitectura que requiere ser hecha con velocidad, sin atarse a los detalles academicistas de la academia que mandaba. Es decir, se estaba rompiendo con la academia por la urgencia de reconstruir las ciudades destruidas. Fueron bombardeadas, fueron cañoneadas las ciudades europeas, sobre todo en Alemania y en Austria, pero en en toda Europa. Y esa reconstrucción no podía esperar por los arquitectos para que dibujaran un capitel corintio o una fachada neoclasicista. La crítica a la tradición academicista estaba presente en toda París. Esa París en donde los estudiantes salían de la Escuela de Bellas Artes y se encontraban con las obras de Auguste Perret, que tenía 20 años antes de la Primera Guerra, trabajando en concreto armado, haciendo formas neoclasicistas, es decir, usando la tradición académica con la modernidad del material. Los años 20 son eso, son la unión simbiótica o sintética entre tradición y modernidad. Modernidad de la construcción, tradición de la forma. 20 años después es lo que va a hacer Villanueva con el silencio. Esas columnas panzudas que vemos, sí, eso es tradición, pero por dentro tienen cabillas. Está armada en concreto con cabillas. Está moderna en esencia y en apariencia es tradicional. Tradición y modernidad juntas. Esos años 20 de Villanueva son los años en que pasa todo lo que tenía que pasar en la arquitectura del Occidente en el siglo XX. Pasa todo, el surgimiento de las vanguardias, revistas de arquitectura, manifiestos, exposiciones, declaraciones de principios de los artistas modernos en contra de la academia, irrupción de vanguardias en Holanda, en Francia, en Alemania. Está la Bauhaus recién fundada en el año 19. Al año siguiente que termine la guerra se funda la Bauhaus. Las primeras exposiciones de la Bauhaus de los que hacían los estudiantes se llevan a París. Todo pasa por París. París, en donde está un joven de 21 años, 22, 23, 24, 25, los años que tienen los estudiantes de arquitectura, y ve todo eso. Sale de la escuela, de la academia, donde está, le enseñan a dibujar con las formas neoclasicistas o academicistas tradicionales, como son las escuelas de bellas artes, y cuando está en la calle, ve la realidad de ciudades en reconstrucción, nuevos materiales, obras que conjugan tradición y modernidad como la de Perret, ve la exposición del año 25 del Art Deco, artes decorativas para la vida moderna se llamó, la exposición del Art Deco, en donde surge un movimiento de formas arquitectónicas nuevas, alejadas de la reproducción estilística de las academias y con audacia de atreverse a mostrar paredes lisas, fachadas lisas, sin decoración. Eso es una moda que va a surgir en esa exposición del Art Deco del año 1925 en París, nada menos. En París, un joven arquitecto llamado Charles-Édouard Jeanneret, que luego le van a poner se va a poner el sobrenombre del Le Corbusier, expone su pabellón, el pabellón para la exposición, el pabellón de la revista que él publicaba como pintores para mostrar el nuevo espíritu que debía surgir después de la guerra en el siglo XX. L'Esprit Nouveau, precisamente, es como se llamaba la revista, y ese era el pabellón el que él construye en la exposición,
el pabellón del Esprit Nouveau, absolutamente diferente a lo que estaban mostrándose como moderno otros arquitectos en la misma exposición del año 25. Y ambas cosas las ven los estudiantes de arquitectura de Bellas Artes, que se dan cuenta que hay una exposición que está mostrando otras cosas. Para que tengan una idea de qué es, por ejemplo, lo que se mostraba en el Art Deco o en la modernidad o las formas modernas tímidas que todavía había en la arquitectura, la obra de Robert Mallet Stevens es uno de los arquitectos principales que hace varios pabellones en la exposición del año 25. La casa de Villanueva en el año 35 aquí es una casa prácticamente como la de Mallet Stevens, una arquitectura sin decoraciones, con juego volumétrico, fachadas lisas, eh, planas, sin decoración academicista. Es el tipo de arquitectura que abundaba en el año 25, 10 años antes que Villanueva, en la exposición de París. Eso en el año 25. En esa exposición del año 25 está presente Nikolai Melnikov, uno de los constructivistas rusos, bien, cuya estructura se sale tanto de lo de Le Corbusier como de lo de Mallet Stevens, como de las tradiciones de Auguste Perret que había en la misma exposición. Es decir, hay un fenómeno de explosión de opciones que los estudiantes de arquitectura, si yo hubiera sido estudiante de arquitectura inteligente, como no lo fui, pues veo todas las opciones que están presentando eso y me sumo a esa vida, a ese movimiento. El joven Villanueva crece entonces en un ambiente de erupciones volcánicas generalizadas por todas partes, de ruptura con la tradición. Él se gradúa en el año 28 y se le ocurre que tiene que venir a Venezuela a ver la familia, a ver la casa de la familia en San Carlos, una casa de hacienda, una casa en la ciudad de San Carlos, tradicional como un pórtico barroco, que es lo que se va a encontrar. Ese encuentro de él con la arquitectura tradicional venezolana, tradicional académica y tradicional en construcción, en materiales, en manera de construir por parte de la gente, es el tercer bagaje cultural arquitectónico que va a recibir Villanueva en los años 20. Ya trae dos maletas. Una, la Academia de Bellas Artes, con la tradición académica tradicional. Otra, las novedades de las vanguardias, las lecturas de sus profesores en la Escuela de Bellas Artes, Émile Fauré, Auguste Choisy, Julien Guadet, los tres principales profesores desde finales del siglo XIX y todos los años 20 del siglo XX. Esos eran los libros principales, los de esos profesores que daban clases en la Escuela de Bellas Artes. No tengo documentos que comprueben que él estuvo en alguna clase, pero los libros de los profesores, de esos que mencioné, eran por los que se basaban los profesores, no tan docentes. Y él seguramente tomaba notas docentes de los apuntes de esos profesores. Seguramente estas notas docentes que están aquí, Algo tendrán. algo tendrán. Habría que hacer una investigación de ver cuánto hay aquí de Tracy, de Guadet y de Émile Fauré. Al fin y al cabo, ellos hablaban no tanto en cuestión de dibujo, pero sí hablaban de que la arquitectura correspondía a su tiempo. Eso lo decía Tracy. Y Guadet decía que la arquitectura responde a los cambios tecnológicos, lo cual es Villanueva donde quiera que lo pongan después del resto de su vida. Ambas lecciones las lleva él siempre, y por Émile Fauré aprendió a apreciar la relación de la arquitectura con el arte, cosa que no la estaba inventando Fauré ni Villanueva. Ya venía desde siempre la arquitectura siendo el receptáculo para mostrar las demás artes, o el recipiente, o el portaaviones, si lo usamos la palabra actual, para llevar todas las artes juntas. La integración de las artes siempre fue en la arquitectura. La modernidad es eso. Miguel Ángel era moderno, él se decía que era moderno. Vasari dice que Miguel Ángel era moderno. El término moderno, al fin y al cabo, ya se usaba para indicar lo actual. Moderno es lo actual, lo que va más allá de lo conocido. Y por eso Miguel Ángel
400 años antes que Villanueva, se llamaba moderno. Lo que surge en el siglo XVIII con la Ilustración racionalista es precisamente la oposición al barroco. Es un pensamiento más racionalizado. Racional significa deslastrar de decoración, disminuir la cantidad de pastillaje que sobrepone a un edificio y que se le pone encima. Esa modernidad, pues, es racionalizar el diseño. El nombre racionalismo viene del siglo XVIII. ¿Cómo se conjuga eso con la arquitectura? En el mismo siglo XVIII surge en Inglaterra la mentalidad de que la razón va siempre con el espíritu, o la tesis intelectual artística de que la razón, al razonamiento, también va unido la emoción con los sentimientos, con el espíritu. Carlos Raúl Villanueva era moderno. Villanueva era arquitecto integral, Integral, ahí vamos. porque en Inglaterra esa corriente se llamó Sturm und Drang, que significa tormenta y pasión. Ese es el origen del romanticismo. Y el romanticismo es precisamente el ir más allá de lo racional y aplicarle otras emociones, otros contenidos no racionalizados al diseño. Eso va a ser todo el siglo XIX, la pugna entre racionalismo y romanticismo. Al final del siglo están los profesores Choisy y Guadet escribiendo sus textos, y al comenzar el siglo XX, aquí está la Villanueva recibiendo ese bagaje de integración de las artes, de razón y espíritu, de unión entre las dos fases del cerebro, lo que ahora llamamos cerebro triuno, o lo que llaman el cerebro, que la parte racional izquierda, la parte emotiva la derecha. Todo eso que ahora se estudia ya se conocía desde Mitosa. Lo que quiero decir entonces es que Villanueva no se le ocurrió, y amaneció un día inventando la integración de las artes. No, él ya se formó con esa tendencia, se formó viendo cómo se integraban las artes, los libros de Villanueva como estudiante, y luego aquí cuando se muda a Venezuela, ese hombre lo que compraba eran libros de arte y estaba suscrito a todas las revistas de arte y estaba al día de las vanguardias. Por eso el énfasis y el conocimiento de lo que estaban haciendo los artistas. Cuando en el año 37 Villanueva va a la exposición de París del año 37, vean, pasó el 25, salió el 28, vino a Venezuela, se instaló en el 29, se casó en el 34 y en el 37 se va a estudiar urbanismo y se va a ver la exposición del año 37. ¿Qué es la exposición? Artes y técnicas de la vida moderna, se llamó la exposición. Exposición internacional o mundial internacional de artes y técnicas para la vida moderna. ¿Qué había en la exposición de allá? Vuelta a la tradición, edificios monumentalistas, edificios grandilocuentes, en el eje de la avenida de los Campos Elíseos estaban los dos pabellones principales, el de la Alemania nazi y el de la Rusia soviética. Ambos monumentalistas, neoclasicistas, tradicionalistas. Pero un pabelloncito silencioso, callado, que había en esa exposición del 37, era el de la República Española, que acababa de ser bombardeado Guernica, y Picasso acababa de pintar su famoso cuadro, y en ese pabelloncito chiquitito, se expuso el Guernica por primera vez. En ese pabellón se la pasaba Villanueva, en vez de estar en el pabellón de Venezuela, que él había ayudado a diseñar a Luis Malaucena, que era un edificio neocolonial, tradicionalista, conservador, convencional, pero que ganó medalla de oro por ser eso, tradicional. Pues él se la pasaba en el pabelloncito de la República Española. ¿Quiénes más expusieron en el pabellón de la República Española? Pusieron un joven llamado Alexander Calder, a quien ahí lo conoce. Expusieron Joan Miró, Picasso con el de Guernica,
Hasta García Lorca escribió unos poemas con colores y los puso y estaba expuesto en el pabellón de la República Española del año 37. Díganme ustedes si eso que pasa en el 37 no es reflejo de lo que venía ya pasando en los años 20. Hay una continuidad de la integración entre arte y arquitectura. No es invento de Villanueva, 10 años después de la exposición del 37, tratar de integrar arte y arquitectura en la ciudad universitaria, que es famosa por eso, pero no es la primera que se hace. Además, había que añadir un detalle que es muy importante, que es que Villanueva no solamente integró, porque hay dos cosas. Una cosa es integración y otra cosa es la síntesis de las artes. ¿Qué es la síntesis? Más allá de la integración, no es colocar las piezas en un espacio, no es poner un mural, que eso es integración, no es hacer una plaza cubierta con murales para que te ayuden a caminar o a seguir una circunvalación X. Síntesis de las artes es hacer que el arte tenga también una función, y esas son las nubes que hace Villanueva y Calder para el aula magna. Ahí está la única síntesis de las artes, la sintetizada, arte y ciencia. Claro. Están las dos cosas. Resolución tecnológica, pero es artística. Claro, es darle función a una cosa que está pensada para decorar, pero también es darle decoración a algo que está hecho para funcionar. ¿Cómo? ¿Qué va primero, el huevo o la gallina? Ahí no se sabe, y ya eso es. Pero están las dos cosas allí. El aula magna es nuestra Torre Eiffel. Es una hipótesis de Pérez Rancel atrevida, esperando que alguien me la responda alguna vez. Pero es la única, la Torre Eiffel que es, son 4 catenarias que se unen en un solo punto. Esa curva es perfecta, matemáticamente perfecta, y es bella. Es la belleza esencial, sin que haya intervenido la mano del hombre en hacerla, solo en reproducirla, pero en idearla, fue la matemática la que creó la Torre Eiffel. Nuestra Torre Eiffel es el aula magna, es la propia síntesis de las artes. Y volviendo a la síntesis y Di- tratando de juntar ese hombre que trae todo ese bagaje, que viene y termina siendo la ciudad universitaria y termina siendo profesor. Y allí vuelvo otra vez a la exposición, a mostrar ese lado docente, ese lado donde va desde impartir clases de ciudad, urbanismo, De historia, de arquitectura, es la sí, primera materia que él da. donde quería que habláramos. ¿Qué te parece? Claro. ¿Cómo esa síntesis se devela en sus estudiantes y en su forma de educar? Bueno, la primera materia que él da es el taller de composición, que lo nombran con el nombre de él, pero es el taller 26. Se les ponía un número a los talleres. Simultáneamente estaba el taller Tobito, el taller Borges, el taller de Pimentel, había otros talleres que tenían los nombres de los arquitectos, de los profesores jefes, y el de Villanueva era el taller 26. Eh, ¿Qué sucede? Que él enseguida comienza a dar en el plan de estudio las materias de historia de la arquitectura, no solamente de composición, que era como se llamaba el diseño, y dando historia de la arquitectura, ¿qué hace? Vuelca su conocimiento de los años 20. Él tuvo un bagaje formativo en la Escuela de Bellas Artes extraordinario para conocer la arquitectura clásica, y comprendía la importancia de la historia de la arquitectura para la formación de los arquitectos. Cuando con Willy Ossoff hacen el plan de estudios de la facultad que estaban creando, de la escuela de arquitectura que estaban organizando, no creando, organizando, la inclusión de la historia de la arquitectura era fundamental, porque antes de eso la historia se veía como parte del diseño, de la composición del estilo, componer un capitel jónico o corintio, y era así como se sabía que había arquitectura clásica o romana, y se estudiaba a través del dibujo, pero a través del estudio de la historia de la arquitectura y del arte en general, es como llega a transmitir él la, los valores de la materia de historia, pues, de la arquitectura,
que fue fundamental para los planes de estudios de ahí en adelante. A mí me maravilla que también daba clases sobre urbanismo, sobre la ciudad, sobre la composición de la ciudad, más allá de solamente la caja de disco. Bueno, es maravilloso, sí, porque además muestra cómo se actualizaba. El año 37, que es la exposición de París, él se queda 5 meses estudiando urbanismo en el Instituto de Urbanismo. Es decir, sabía que tenía una necesidad de llenar ese espacio. Además, él había vivido en los años 20 toda la reconstrucción de las ciudades europeas después de la Primera Guerra. Había visto el surgimiento de los suburbios, de los barrios, de las Siedlungen, de los Hof en Austria, en Viena. Es decir, había visto cómo se estaban haciendo nuevos barrios, cómo la urbanización estaba pidiendo una reconstrucción después de la guerra y cómo era esa reconstrucción. Además, por supuesto, estaba la herencia de lo que él había vivido, había conocido de la ciudad jardín, de la ciudad industrial, los discursos que se hacían. El año 28, el año 29 se hace el primer Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, el famoso CIAM. Que, ¿cuál era el tema del primer CIAM que se hizo en Frankfurt? La vivienda mínima, el tema, vivienda mínima. El segundo tema era la ciudad de la industria o la ciudad moderna, algo así. Todo eso lo había él estado viendo surgir en los años 20. Y cuando llega acá, en el año 29, 28, 29, la idea del urbanismo continúa pendiente de saldarse por parte de Villanueva y lo hace yendo a estudiar urbanismo. El año 37 se va a estudiar porque comprende que era necesario. Además, ya había sido nombrado en todas las comisiones: Comisión Municipal de Urbanismo, la Comisión del Plano Regulador, la Comisión del Plan Nacional de Urbanismo. Todas las comisiones, ahí estaba Villanueva asomado, haciendo algo u ocupando un lugar junto a otros artistas. Esta O arqui- exposición intenta abarcar un siglo que va desde el nacimiento de él hasta termina en el 2000 con la declaratoria de la Universidad Central como Patrimonio y parte de su disposición. ¿Te parece que la trayectoria vital de Villanueva, que está intentada plasmar de alguna manera en la exposición, lo coloca como un hombre tal cual de su tiempo con esas cosas o un hombre visionario o cómo Excelente tu pregunta, excelente. Es verdad. Y es que la exposición, por eso comencé hablando de la exposición como tal, porque museográficamente es una obra de arte. Está muy bien hecha, bien lograda, y tenemos la fortuna de que se tenga eso como patrimonio de la facultad. La exposición muestra no solo la trayectoria vital de Villanueva, sino su contexto histórico. Es el siglo XX completo lo que se muestra allí. Y es importante que los estudiantes actuales sepan que hubo un hombre como Villanueva que merecía estar en un capítulo de todos los libros de historia de la arquitectura occidental. Tal vez esa es una carencia historiográfica, es una deuda que tiene la historiografía occidental con Villanueva, porque ni Pefner, ni Hitchcock, ni ninguno de los grandes escritores de historia de la arquitectura en Occidente han dedicado atención a quién fue este personaje. Villanueva, yo considero que reúne las características y las condiciones de un arquitecto universal, más que de Venezuela, más que de América Latina, más que de América el continente, de el occidente mundial. No voy a poner la India y Arabia, pero sí de occidente, al lado de las grandes figuras. Ahí Gideon, Peffner y todos los que han escrito libros después se han olvidado de estudiar este personaje, excepto Benévolo, que lo menciona someramente al final del libro del año 69. Pero en general, Villanueva está a la altura de los grandes arquitectos del mundo en el siglo XX y merecería una atención especial de la historiografía de la arquitectura moderna en todo Occidente, que se sepa que es un capítulo especial. Este hombre resume la arquitectura moderna de Occidente en el siglo XX con su obra.
Su obra es, Con más razón. Creo que nos toca darte muchísimas gracias por tu tiempo. eh, Después de todo lo que has dicho, lo que hay que hacer es venir a verla, ¿no? no tengo que invitarlo, tiene que habérsele abierto el apetito para venir a ver esta exposición. No solamente los estudiantes de arquitectura, los profesores de arquitectura, muchos de ellos son jóvenes y tal vez no estudiaron suficientemente al personaje o no se han dado cuenta de la magnitud del valor de Carlos Raúl Villanueva. Es realmente un personaje. Los estudiantes de arte, los de letras, a los economistas, a toda la comunidad universitaria, yo creo que vale la pena. A los economistas también, o economistas, los planificadores, los funcionarios públicos de los consejos municipales, los que hacen los permisos de construcción, toda esa gente que trabaja en arquitectura o que interviene en las ciudades, debiera saber que en Venezuela tuvieron un personaje que se nos escapó demasiado rápido, vivió solo 75 años. Imagínense, Gasparini acaba de morir a los 96 y hasta los 96 estuvo haciendo cosas y publicando libros. ¿Cuánto no hubiera podido hacer Villanueva? Bueno, pero fue así como se dieron las cosas. Pero los estudiantes, los profesores de arquitectura en esta facultad, en las otras facultades de arquitectura que hay en Venezuela, debieran saber que Villanueva es un personaje extraordinario de carácter mundial, digno de ser estudiado a fondo por los estudiosos de la arquitectura occidental. Eso es nuestro consejo, es que vengan a ver la exposición. Gracias entonces por tu Gracias, Marina.